juzgados de Quito, los usuarios, abogados litigantes y jueces tienen expectativa en torno a la eficiencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal. Mariela Logroño efectuó un breve recorrido y nos tiene un reporte al respecto. La vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal genera expectativa entre operadores de justicia, abogados en libre ejercicio y usuarios de la administración judicial. El jurista Gustavo Salazar, por ejemplo, destacó la importancia de la normativa y defendió la naturaleza de la tipificación como delito de la mala práctica profesional, cuyo texto inicialmente fue cuestionado por los gremios de médicos y que motivó una resolución aclaratoria por parte de la Corte Nacional de Justicia. Me parece interesante, por ejemplo, que la gente no practique o no trabaje sin su título, por ejemplo. O contravenciones que se realizan que antes solamente eran sanciones básicas, ahora son un poquito más drásticas. En el asunto de los médicos igual, que si hay negligencia médica que ya hay sanciones más duras. Eso me parece lo más positivo de este nuevo código. Su colega, Irma González, destacó la incorporación de figuras penales para defender los derechos de las mujeres, como el feminicidio o la violencia intrafamiliar. Me parece muy interesante figuras que se tratan ahí como el femicidio. Cambia un poco la estructura del Código Penal que teníamos en vigencia. Sin embargo, ahora se está tipificando algunas cosas que sí se puede dar claridad al reconocimiento de tales derechos. Gustavo Salazar además opinó que el código garantizará el cumplimiento de los derechos laborales en casos como el de la no afiliación al IES, que está penada, así como no el depósito en el Seguro Social de los aportes descontados previamente a los trabajadores. Las reformas que se han hecho a la ley son positivas para todos los ciudadanos. Lo que tienen es que aplicarse, sancionarse debidamente y cumplirlas. Irma González expresó su deseo que la aplicación del código sea efectiva en la práctica. Todos estamos a la expectativa de que se vaya a aplicar en la práctica esto y no solamente se vaya a quedar como letra muerta que decimos. No obstante, hay ciudadanos que creen que el contenido del código requiere mayor difusión, sobre todo en lo relacionado con los nuevos delitos y penas. No ha habido una información para yo poder ser un receptor de esa información y poderle dar información. Realmente yo no le puedo dar razón porque no he leído nada de eso. Porque hay mucha gente que totalmente no estamos enterados de la totalidad que tiene el nuevo código. Lo que nos enteramos es a veces por lo que sale en la prensa, rumores o algo, pero no sabemos con certeza exactamente todos los puntos que tiene ese código, para incluso podernos instruir y saber a qué atenernos cualquiera de los ciudadanos. El Consejo de la Judicatura informó que en los 6 meses precedentes a la vigencia del nuevo código capacitó a 651 fiscales, 1.144 jueces, 686 defensores públicos y 7.673 policías judiciales. La Fiscalía actualizó su sistema digital para la presentación de denuncias relacionadas con los nuevos delitos. Avanzamos en esta interesante plática con nuestros invitados en torno a la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Doctor Gustavo Medina, uno de los temas que generó mayor polémica posterior a la publicación en el registro oficial del COIF era lo vinculado con el artículo 146 respecto de la tipificación de la mala práctica profesional. Dice profesional el código, sin embargo, un sector, el de los médicos, fue el que abierta y públicamente presentó sus reparos y demandó, por un lado, un veto parcial del Ejecutivo que no se produjo, pero sí una resolución aclaratoria por parte del Pleno de la Corte Nacional de Justicia respecto de este tema. ¿Qué significa esta mala práctica profesional? Antes de contestar su inquietud, permítame que me refiera ligeramente al tema que se abordó hace un instante. El femicidio. El tema del femicidio. Con gusto, doctor. Sin entrar en la discusión semántica y sin desconocer la necesidad de que la ley debe proteger a la mujer como parte débil de nuestra sociedad. Pero jurídicamente creo que va a haber alguna dificultad en aplicar dos figuras delictivas que se parecen mucho, la del femicidio y la del delito de odio. Si usted analiza, las dos disposiciones son muy coincidentes en cuanto a la muerte de una persona por discriminación, entre otras cosas, de sexo o de género. Y cuando se habla del femicidio, se recalca, se enfatiza, muerte de una mujer por el solo hecho de ser mujer,
lo cual naturalmente significa que debe, en el momento de la aplicación, en el día a día, el juez va a tener que distinguir entre la letra de una disposición feminismo y la letra de otra disposición delito de odio. Permítame, ahora sí paso. Doctor, antes de continuar, por favor apague el celular porque si no, de todas maneras hace una interferencia con el micrófono y también desconcentramos un poco a nuestra audiencia y aquí a nuestro equipo. Antes de que usted continúe, solamente a Lizzy quiero pedirle una reflexión a propósito de lo que acaba de señalar el doctor Medina sobre este tema. Sí, en realidad yo creo que va a ser un tema que va a generar un poco de dificultad en los jueces. Yo creo que también depende del enfoque con el que los jueces no puedan decidir, ¿no?, a qué tipo de delito nos están ¿Cuál es la figura delictual que se aplica? Exactamente, ¿no? Lo uno es mucho más particular hacia las mujeres, el otro es más amplio, el delito de odio, ¿no? Porque, bueno, dice entre, ¿no?, los diferentes temas, es decir, porque es racismo, es, bueno, discriminación, ¿no?, por raza, por etnia, por religión, qué sé yo, o por sexo o género, dice efectivamente. Y yo creo que ahí, pero de todas maneras, ¿no?, tratándose de las mujeres, a nosotras nos interesaría, y ese es un llamado también a los jueces, ¿no?, a quienes administran justicia, que cuando se trata de mujeres, ¿no?, justamente se aplique el de femicidio. Recuerda también, doctor Lizzy, que dentro del debate, la comunidad LGBTI también pretendía que se tipifique el LGBTicidio como una figura delictual, a propósito de lo que usted está señalando. Ahí entraría en delito de odio. Sí. Con la circunstancia de que este mismo código señala que cuando se trata de la tipificación de los delitos hay que estarse a la letra de la ley. Por eso me preocupa estas coincidencias en la redacción de una que podría y generar de otra confusión al operador de justicia, que le van a poner al juez en una disyuntiva si aplicar una u otra disposición. Por eso es que he señalado que va a requerir la aplicación de este código un periodo de aclimatación. Ahora sí paso a lo que es 146. La disposición a la que usted hace mención efectivamente se refiere al homicidio culposo por mala práctica profesional. Pero claro, cuando se habla de homicidio estamos hablando de muerte de una persona y como que está más cerca la posibilidad de que muera una persona cuando se trata de intervenciones de profesionales médicos que naturalmente protestaron por una omisión lamentable del legislador, porque si usted mira el artículo 146 de este código, si la memoria no me es infiel, tiene dos figuras delictivas. Una, la muerte de una persona por infracción al deber objetivo. Y otra, la muerte de una persona por acciones peligrosas, innecesarias e ilegítimas. Y esta disposición termina, la del artículo 146 dice, para que concurra la infracción al deber objetivo de cuidado, deben concurrir los siguientes elementos, pero no dice nada esta disposición cuando se refiere a la segunda figura delictiva que yo le he llamado un homicidio culposo agravado, es decir, el que se provoca por acciones peligrosas, innecesarias e ilegítimas. Pero el hecho de que, si me permite, desde doctor, luego, de que esta omisión del legislador, de las tres cosas. Esta omisión del legislador ha sido subsanada un poco forzadamente por la Corte Nacional, sin perjuicio de que en algún momento el legislador, reconociendo su omisión, complemente esta disposición, porque advierta que cuando habla de los delitos de tránsito, este mismo código, y se refiere a las acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, señala cuándo han de concurrir estas circunstancias. Por ejemplo, el que se ruede un vehículo con las llantas lisas. De suerte que
no obstante la aclaración de la Corte Nacional, siempre va a haber alguna preocupación en cuanto a la aplicación de esta como de otras disposiciones de este novísimo código. Lo mejor sería entonces, con esta exposición suya, doctor, que en el futuro la Asamblea Legislativa analice una reforma para clarificar este tema que ha sido subsanado momentáneamente por la resolución de la Corte Nacional. Yo creo que de aquí en adelante va a ser necesario una serie de pronunciamientos legislativos para ir aclarando ciertas normas jurídicas que no fueron concebidas en forma muy meditada. Por ejemplo, les señalo otro ejemplo. Cuando se habla de la calumnia, se dice que no se comete la calumnia cuando el responsable de ello se retracta antes de que se profiera sentencia ejecutoriada. Y cualquier abogado medianamente ilustrado sabe que la ejecutoria de la sentencia es una situación procesal que se produce luego de que se dicta una sentencia. Cuando una sentencia se ha tornado infirme, es decir, se han evacuado los recursos horizontales y verticales que se pueden interponer a esa sentencia. Solo ahí se puede hablar de sentencia ejecutoriada. Los jueces no dictan sentencias ejecutoriadas, los jueces dictan simplemente sentencias que pueden y llegan a ejecutoriarse, que es otra cosa. Que se ejecutorían, me parece, entonces, en 3 días, ¿no? Ustedes que son los abogados. Estoy poniendo ejemplos de aspectos que van a merecer atención de la función legislativa, del legislador, para ir naturalmente reconociendo ciertas omisiones y reconociendo los problemas que puede provocar la aplicación de estas disposiciones, naturalmente puedan ir dictándose las normas. Advertido que solo hay un método eficaz para saber la eficacia de una norma jurídica, y ese método es la confrontación de la norma con la realidad. Solo en ese momento se puede saber si la norma fue sabiamente concebida o si la norma es eficaz o si la norma ha cumplido los presupuestos que inspiraron al legislador de ella. Lizzy Ernst, a propósito del tema que mencionaba el doctor Medina de delitos de odio, antes de pasar a este otro tema, delito de odio, ¿está claro o no esa figura en el código? Delito de odio. Bueno, esa es una figura que ya se incorporó en el código pasado, ¿no es cierto? Que estaba dentro del código penal. El código penal anterior. Anterior, exactamente, ¿no? Y bueno, ahí de alguna manera, ¿no? El tema era poder incorporar, por ejemplo, ¿no? Nosotros habíamos peleado justamente, ¿no? Para que en la reforma del código anterior se pudiera incorporar femicidio. Y se dijo, bueno, que dentro de los delitos de odio estaría, ¿no? Y bueno, de hecho, está, ¿no? Está, pero no con la firmeza y la claridad que nosotros queríamos hacerlo como ahora en el articulado de femicidio. Entonces yo creo que de todas maneras el artículo de, ¿cómo se llama?, de odio, ¿no? Sí, efectivamente puede servir, ¿no?, para la sanción de los delitos de discriminación, ¿no?, que además hablan varias de las convenciones internacionales, ¿no?, y que creo que vale la pena incorporarlos dentro de lo... Yo creo que está bien, no creo que haya mayor... Pero quiero hacer referencia a algo que decía justamente el doctor, ¿no? Cuando las leyes justamente, ¿no?, o digamos el Código Integral Penal, no hablo de sentencias, sino justamente del Código Integral Penal, puede aplicarse realmente, ¿no? Por ejemplo, nosotras tenemos, bueno, en lo que es el Código Orgánico Integral Penal, los articulados respecto al tema de violencia física, psicológica y sexual, ¿no? Tanto en contravenciones como en delito. El artículo 81 de la Constitución señala que para este tipo de casos, ¿no?, hay que hacer procedimientos especiales y expeditos, porque no se trata de un hurto, no es un procedimiento como el de un hurto, se trata de personas, y se tratan de relaciones de poder y de relaciones de otro tipo, ¿no?, que
de alguna manera invitan a que el procedimiento sea diferente. En el caso de un hurto es un procedimiento sumarísimo, inclusive dependiendo del hecho en sí. O de un robo, pero no se puede comparar un robo, con un tema, digamos, de violencia física, que además física, psicológico, sexual, que además tiene otras características, ¿no? El círculo de la violencia, no las relaciones de poder, otro tipo de cosas que no pueden ser contempladas igualmente, digamos, en un procedimiento como un procedimiento cualquiera, ¿no? Entonces, nosotras planteamos, ¿no?, que se desarrolle un procedimiento especial y expedito. Ese procedimiento no se ha desarrollado y va a ser una de las dificultades que van a tener justamente los administradores de justicia para poder aplicar esta ley, lo que dice el código. ¿Eso qué significa? Procedimiento rápido, expedito, ¿a qué se refiere? Que sea un procedimiento especial, es decir, que contemple justamente, ¿no?, estas particularidades de lo que es la violencia, ¿no?, la violencia física, psicológica y sexual a nivel, contra la mujer y a nivel familiar, ¿no?, y que sea además una cuestión rápida, es decir, porque el tema es que también en este tipo de violencia hay un riesgo, ¿no?, que puede culminar en un delito de femicidio. Nosotros no queremos que llegue ahí y por eso decimos que es importante que sea expedito, ¿no? Es decir, que sea, digamos, una cuestión que no se alargue, ¿no?, por demasiado tiempo. ¿Y eso es posible, doctor, lo que está planteando Lysias Ernst? Sí, aunque este código ya en el aspecto objetivo, en el aspecto procesal, ha avanzado en celeridad, aunque tengo mis reservas en cuanto al acierto. A mí me parece que los procesos penales deben ser rápidos, pero no se puede descuidar el acierto, porque es muy grave condenar a un inocente, más grave todavía que liberar a un culpable. De suerte que siempre va a ser necesario un lapso para saber cómo los operadores de justicia entienden este código y se vaya elaborando una doctrina que nos haga entender cada una de estas disposiciones. Desde luego, pues los 6 meses de vacancia de la ley, yo lo dije, lo reitero, han sido sumamente insuficientes para el tratamiento de un cuerpo normativo tan complejo, tan vasto y tan complejo como este Código Integral Penal. Lisi, ¿ustedes qué más propusieron dentro de la presentación de observaciones para la construcción de este código? Y aparte de eso, ¿qué más acogieron en la construcción ya del código, aparte de violencia intrafamiliar y femicidio? Bueno, yo quería referirme, ahorita estamos casi en un diálogo, me parece muy importante, sí, me parece muy importante lo que dice el doctor, ¿no?, que hay que tener mucho cuidado en lo que es administración de justicia, ¿no? Creo que el tema de administración de justicia no solamente depende de los jueces, ¿no?, sino depende de los fiscales, depende de los defensores públicos, depende de la policía, ¿no?, de la investigación que se puede hacer al respecto. Y creo que todas estas personas, ¿no?, todo el sistema de administración de justicia, todo el sistema judicial realmente necesita conocer a fondo, ¿no?, justamente el Código Orgánico Integral Penal y además tener enfoques, ¿no?, similares para la administración de justicia. Le pongo un caso. Por ejemplo, vuelvo a los casos de violencia, que esa es mi experticia de alguna manera, en donde, por ejemplo, algunos defensores públicos, ¿no?, están planteando, bueno, es decir, el tema con un enfoque bastante familista, en donde la familia prima, ¿no?, como ente, ¿no?, sin que los sujetos, ¿no?, se perciban dentro de esta unidad, digamos, que es la familia. Entonces, bueno, hay una denuncia de violencia, ¿no?, e inmediatamente, ¿no?, quieren culpabilizar a la mujer. Ah, no, es que la mujer lo instigó. Ah, es que la mujer primero lo insultó. Ah, es que la mujer no sé. Entonces, de alguna manera, resulta que después la culpable es la mujer, ¿no?, aunque la mujer esté gravemente lesionada, por ejemplo. Entonces, tratan justamente de minimizar un hecho, ¿no?, que dentro de lo que es justamente la comprensión de la violencia, ¿no?, del tema de violencia, ¿no?, cuando esta violencia puede ser reiterada, cuando el círculo, es decir, a veces se comienza con una violencia psicológica, después se comienza con una violencia verbal, después esta violencia verbal ya no es de una cachetada, sino que es de un golpe, y después del golpe vienen otras cosas, ¿no?, tiene riesgos, ¿no? Entonces, la contemplación del riesgo es muy importante, ¿no?, y también la reiteración, cosa que no está contemplada en el Código Orgánico Integral Penal,
la reiteración, ¿no?, en violencia no existe. Es decir, una Se persona supone puede... que el que reiteradamente promueve esta violencia debería tener una sanción mayor. Se supone, digo. Eso no dice el código. No dice el código. Y ese es un tema que a nosotros nos preocupa porque cada persona, digamos, cuando va a hacer la denuncia es casi como si fuera la primera vez que hace la denuncia. Entonces no hay un acumulado que va diciendo, bueno, esta señora al final que acabó muerta, ¿no?, primero presentó denuncia aquí, después hizo otra denuncia y después no sé qué pasó, bueno, y resulta que solamente juzgan ese hecho, no lo anterior. Doctor, ¿alguna reflexión adicional? Yo creo que el cerrando. legislador va a tener que hacer mucho esfuerzo por precisar los conceptos, porque para mí, por ejemplo, hablar de resultados de relaciones de poder no me es muy claro. No me es muy claro. ¿No? Hay que decir, si es que había alguna relación de afecto entre el uno y la otra persona, porque generalmente estos hechos se incuban en el tiempo y producen primero expresiones de odio que se concretan naturalmente en hechos como el que he señalado. El ejemplo sirve simplemente para invocar el buen juicio del legislador para que vaya precisando las normas, a efectos de que la aplicación de ellas no sea la expresión subjetiva de fiscales y de jueces. Y en esto pues coincidimos, no solamente los jueces intervienen en la administración, también lo hacen los fiscales, lo hace la policía judicial y lo hacen los peritos que van a jugar un papel trascendente. Y cuando subrayo papel trascendente, estoy tratando de significar la formación científica y técnica y sobre todo la probidad de esos auxiliares de la justicia. Para cerrar simplemente, Lisi, relaciones de poder, ¿qué significa este concepto? Muy corto, por favor, para cerrar. Bueno, en los estudios de género, ¿no?, se habla justamente, ¿no?, de que en nuestras sociedades existen relaciones de poder entre hombres y mujeres, porque a las mujeres, ¿no?, se nos ha impedido de alguna manera o se nos ha generado desde un proceso de socialización anterior comportamientos, actitudes que de alguna manera están alrededor de la figura del hombre, ¿no?, pero en una posición subordinada. Es por eso, ¿no?, que las mujeres no podían antes estudiar, no podían ir a carreras, digamos, como la medicina, es decir, tenemos aquí un caso de una ecuatoriana que fue la primera, ¿no?, y que era un escándalo que ella pudiera incursionar en esto, o relaciones, ¿no?, que de alguna manera también el hombre es el proveedor, el hombre es el que da la plata, ahí se genera también una relación de dependencia, ¿no? Los hombres a veces dicen a las mujeres, no vayas a visitar a tu madre, no quiero que estudies, no quiero que trabajes. Son todas esas relaciones que dentro de las relaciones de familia se van estructurando y generan, ¿no?, estas relaciones de poder. Entonces, nosotras sí estamos convencidas de que existen estas relaciones de poder y que a nivel social las mujeres están de alguna manera un poquito menos que los hombres, ¿no? Incluso en la cuestión de la participación laboral, los salarios, la participación política, etcétera, etcétera, hemos tenido muchas manifestaciones justamente de esas relaciones de poder. Muy claro. Lisi, gracias por su gentileza. Doctor Medina, gracias por su tiempo. A la orden. Valoramos mucho la presencia de nuestros invitados, el doctor Gustavo Medina, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, sin duda. Y miren ustedes, hemos hablado bastante y se nos queda un montón de cosas y seguramente vamos a seguir abundando en futuros programas con nuestros invitados, doctor Gustavo Medina, Lisi Ernst, que han tenido la gentileza de acompañarnos para platicar por lo menos algunos aspectos, algunos detalles del Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia a la medianoche de este domingo 10 de agosto. Una pausa.